Hermanos, muy buenas noches. De nuevo aquí saludándoles y esperando pues se encuentren muy bien cada uno de ustedes ahí, pues donde se encuentren, en su casa o en algún otro lugar que y estén aprovechando para escuchar este análisis, este estudio, eh, que bueno, hemos estado enfocados en Primera de Pedro, capítulo 3. Eh, Recordando, pues estamos en una sección de la carta que Pedro, pues en especial, está muy interesado en hacer ver, pues, la importancia del testimonio, ¿verdad? De cómo nosotros vivimos, que como ya hemos visto y creo que debería ser algo que quede muy, muy evidente, más allá de las palabras, pues lo que va a marcar a la forma en la que nos miran a nosotros y por siguiente cómo miran a nuestro Señor Jesús en la forma en la que vivimos. No es lo mucho que les hablemos, no es el gran discurso, la gran elocuencia que demostremos en un discurso, porque hablar bonito pues lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? Y muchos lo hacen y arrastran consigo multitudes, pero lo que en realidad da testimonio de la obra de Jesús en nosotros, no solo pues haber sido salvados y trasladados a su reino, sino también la obra del Espíritu en nosotros, pues es nuestra vida, es cómo tratamos a las personas, cómo administramos los recursos, eh, cómo enfrentamos las adversidades. Por ahí hemos visto pues varios escenarios que tienen que ver con esto, ¿verdad? El día de ayer estuvimos viendo el versículo 16, Primera de Pedro 3:16, en el cual pues hablábamos del tema de la conciencia. E importante, pues como decíamos, la conciencia es una guía que nos dirige pues para decidir entre el bien y el mal. Sin embargo, no es infalible porque debe ser educada. Y para ello pues es fundamental que nosotros la eduquemos por medio de la escritura, eh, por medio de las verdades de la Biblia, por medio de la obra que el Espíritu va realizando en nosotros, el testimonio de los hermanos de la iglesia también. Siempre a través de distintos medios pues estamos siendo educados y es importante porque ahí es como nuestro concepto de bien y mal va siendo orientado, ya no está centralizado en conveniencia, o sea que yo considero que lo bueno y lo malo es lo que a mí me conviene, sino más bien se va adaptando a lo que el Señor nos enseña, que es lo bueno y lo malo, por pues a través de la escritura, lo que al final de cuentas pues es el verdadero bien y el verdadero mal. El último que veíamos también en este versículo 16 es cuando dice que, pues si nosotros actuamos de buena conciencia, entonces, aunque las personas nos traten de malhechores, nos quieran calumniar, difamar, hablen mal de nosotros, eh, aún así, pues nosotros podremos estar tranquilos, porque si nuestra conciencia está tranquila delante de Dios, sabemos que realmente, no sé, por poner un ejemplo, mucho acusan a los cristianos que son hipócritas, o no sé. Por ejemplo, cuando uno pues tiene un momento, como todo, ¿verdad? Tenemos momentos de debilidad y digamos que, no sé, en el trabajo estaba estaban hostigando mucho y de un pronto a otro pues ya, a pesar de que uno pues hace el esfuerzo como de no darle tanta relevancia, pero llega un punto en como que uno se exalta y no se eleva la voz, le grita al que le está hablando, eh, o hasta se le sale una mala palabra, por ejemplo. Y ahí entonces, ¿qué es lo primero que dicen los demás? Ah, y eso que es cristiano. Esa frase uno la escucha mucho, ¿verdad? Entre familiares, entre eh, compañeros, amigos, ¿verdad? Que saben que somos creyentes y nos miran con una lupa así mucho más, analítica. Y ahí pues inevitablemente uno puede sentirse culpable porque
Digamos que en teoría es cierto, ¿no? Se supone que por ser cristianos, por ser creyentes, pues hay una diferencia. Pero, como sabemos, porque la misma escritura nos lo enseña, estamos en un proceso todavía. Pablo mismo decía, no es que ya sea perfecto ni que ya lo haya alcanzado. Él no se veía a sí mismo como alguien que reaccionaría en absolutamente todos los casos igual como lo haría Jesús. Reconocía que estaba en el proceso y es igual con cada uno de nosotros. Entonces, poco a poco, conforme nosotros le permitamos al Espíritu ir trabajando, pues sabemos, porque la Escritura da testimonio de ello, y poco a poco, pues nos va a ir dando la capacidad de hacer incluso lo que hizo Jesús, ¿verdad? Que es el ejemplo principal que tiene Pedro en mente, que cuando le maldecían y cuando le injuriaban, pues él no respondía igual. Es la meta y debemos estar confiados de que es posible, porque ese es el propósito que tiene Dios con nosotros. Pero de aquí a allá también sabemos que es algo que va avanzando poco a poco. Entonces, sabiendo eso, en nuestra conciencia podemos estar tranquilos, no es que digamos, bueno, no importa lo que hice, no, porque sí, aceptamos nuestro error, nuestro defecto, pero si delante de Dios nuestra conciencia nos dice, sí es cierto, fue un momento de debilidad, pero no es porque a mí no me importara, no es porque deliberadamente yo dijera, así voy a reaccionar y punto. Dios conoce mi conciencia y Él sabe al final de cuentas que yo estoy haciendo el esfuerzo, que estoy procurando de verdad crecer, disciplinarme en prácticas espirituales que colaboren en esa obra. Y fue un momento de debilidad a causa de distintos factores. Entonces, ahí es donde podemos estar con confianza. Por supuesto, que quede claro, esto no es licencia para pecado, porque como dice, dice Pablo, más bien, eh, de ninguna manera, cuando dice ahí en Romanos 6 que 6:1 pecaremos para que la gracia abunde, ¿no? En nuestra conciencia sabemos que eso no es lo que estábamos haciendo. O bueno, se supone, ¿verdad? Que en ese momento nosotros sabemos y delante de Dios que conoce nuestros corazones, sabe muy bien que no era nuestra intención decir, bueno, voy a dejarme llevar y le voy a hablar, le voy a gritar a esta persona. Total, él me va a perdonar. No, en nuestra conciencia sabemos que no es así, ¿verdad? Y eso es lo que nos tiene que importar por encima de todo, delante de Dios. Por supuesto, tener esa clase de confianza delante de Dios no es posible si no hay una verdadera relación con Él, ¿verdad? Una verdadera conexión, una verdadera cercanía, un constante interactuar con Él. Porque si no existe la relación, pues entonces no puede haber esa confianza con Él, ¿verdad? Entonces, como para ilustrar un poquito más lo que nos decía ese versículo 16 y eh, pues la importancia también de seguir dedicándonos para que sea una conciencia pues confiable, siempre sabiendo, por supuesto, que no somos infalibles, sino que necesitamos siempre estar constantemente acudiendo al Señor. ¿Ok? Entonces, eso nos decía el versículo 16. Em, el versículo 17 ya lo abordamos anteriormente cuando vimos el tema, ya les digo dónde lo tomamos, por si, como para que no parezca que me lo estoy brincando. Cuando vimos el versículo 14 que hablábamos de padecer por causa de la justicia. En ese momento lo tomamos y no lo voy a volver a repasar porque en ese momento hablamos lo que dice el versículo 17, que mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere que haciendo el mal. Eh, entonces lo vimos con el versículo 14 porque es la misma idea y digamos que si lo conectamos con lo que estábamos hablando ahorita, pues al final de cuentas, si padecemos, como el ejemplo que les que les acabo de dar, si padecemos haciendo el bien, o sea, procurando tener una vida diferente, procurando vivir a la altura de la santidad que ya tenemos, y si es la voluntad de Dios, si Él así permite que vivamos por estas cosas, pues bueno, debe haber en nosotros la confianza que por encima de todo ello Dios sigue siendo soberano y Él está permitiendo eso para nuestro bien. Si se tratara que estuviéramos siendo hostigados
porque hacemos el mal, pues ahí no hay mérito alguno, ¿verdad? Entonces, esa es la idea que estábamos viendo ahí, que dejamos en el versículo 17. Ahora continuemos al versículo 18. De hecho, los versículos 18 al 22, que ya es como para ir terminando el capítulo 3, una vez más, Pedro se dirige al ejemplo de Cristo en cuanto a su padecimiento, sufrimiento, pero también ahí hay un par de puntos que de hecho son versículos que a veces se han malinterpretado, se han utilizado fuera de contexto y la verdad porque son un poco difíciles de entender. Ya ahí vamos a irlos viendo. Bueno, primero vamos a empezar con versículos 18, donde primero vamos a hablar del tema de Cristo, de 18 al 20. Entonces, dice así, permítame que voy a aprovechar para abrir de nuevo aquí el software de Logos, que bueno, ustedes saben que me gusta compartirles aquí el recurso visual, entonces voy a compartir por aquí. Entonces estamos, decíamos, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Vamos a dejarlo ahí por ahora, porque lo que sigue junto con el 19, bueno, incluso el 20 y el 21, pues es lo que decía que es un poquito algo polémico y es bueno verlo en su contexto. Primero entonces nos dice algo que ya hemos hablado aquí y que creo que es de conocimiento de todos nosotros. Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Como hemos dicho, Pedro ve a Jesús como el principal ejemplo del sufrimiento injusto, el sufrimiento por hacer el bien. Entonces, cuando él menciona aquí, porque también Cristo padeció, es como que dijera, bueno, ustedes posiblemente van a padecer por la justicia, ustedes van a padecer por su fidelidad a Dios, por seguir a Cristo, por decir que son seguidores de Él, discípulos de Él. Siéntanse honrados porque están sufriendo lo mismo que sufrió Él. Y en cierto sentido podríamos decir que hasta es una señal de que vamos por buen camino. Si no encontramos rechazo o maltrato o burla o alguna clase de marginación en algún grado de parte de los inconversos con los que convivimos día a día, si no tenemos alguna clase de roce con ellos, si en algún momento no ha ocurrido de que ellos pues quieran involucrarlo a uno en cierta práctica o ir a cierto lugar que pues sabemos que no nos conviene en el espíritu. Y si no ha ocurrido que haya ese choque de diferencias ahí, deberíamos preocuparnos. Porque sí, ¿qué está significando? Que estamos siendo exactamente igual que los incrédulos. No hay diferencia. Entonces, por eso decía, incluso deberíamos ver ese sufrimiento como una señal, una buena señal. Vean que Jesús, en realidad Jesús no buscaba el conflicto. El conflicto fue inevitable porque lo que él enseñaba y lo que él era y lo que él vivía, experimentaba, chocaba, chocaba con lo que en su contexto pues era aceptable. Y ojo que pues era un contexto relativamente religioso.
O sea, estamos hablando que eran judíos, que pues, tenían un conocimiento de Dios y que en teoría adoraban al Señor, pero aún así vemos que también hubo un choque, porque era una religión acomodada, era un estilo de vida religioso más a conveniencia, más fácil, más popular inclusive, especialmente de los fariseos. Entonces fue inevitable que él sufriera porque lo que él vino a enseñar, que era la verdadera forma de vivir una relación con el Señor, chocaba con ellos. Entonces, ni que se diga en nuestro contexto que, aunque se supone que, por lo menos aquí en nuestro país, Costa Rica, se supone que hay un porcentaje de alto de creyentes, pero es teórico, porque sabemos muy bien que en la práctica difiere mucho y se notan los frutos que se evidencian, ¿verdad? Así que, pues veámoslo de esta manera. Si hay diferencias, si hay choques, es buena señal. Claro, no son choques para ir a pelear y para ir a demostrarles que está mal y que yo estoy bien, no. Son choques, diferencias, sufrimientos que son inevitables porque están evidenciando un estilo de vida diferente, tal como Cristo padeció. Algo que importante destacar aquí, ya lo hemos hablado antes, pero quiero volverlo a mencionar porque Pedro lo menciona otra vez aquí, que el sufrimiento de Cristo y el sufrimiento de nosotros tiene propósito. Jesús no fue a la cruz, no padeció solo porque sí, porque, no sé, él quisiera llamar la atención con su sufrimiento, porque él, no sé, fuera, o sea, que él buscara el dolor a propósito, como decía antes. El choque fue inevitable por el propósito que él tenía, pero había un propósito para su sufrimiento. Jesús ahí en la cruz estaba ahí por un propósito y nosotros lo sabemos muy bien. Y debería ser un propósito que nosotros todos los días recordemos para que todos los días, pues por un lado nos sintamos profundamente valiosos, amados, significativos y también por otro lado, pues motivados a vivir a la altura de tal precio que se pagó. Porque él padeció, dice Pedro, una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Entonces, si de por sí él sufrió, él siendo nuestro maestro, nuestro modelo de vida, nuestro salvador, nuestro redentor, si él por tal obra estaba sufriendo injustamente, nosotros no podemos pretender que va a ser diferente con nosotros. Y eso debe ser consuelo para nosotros. Eso, pues, posiblemente fue gran consuelo para los mártires del primer siglo, incluso muchos que hoy en día, sobre todo allá en Oriente, están sufriendo incluso hasta la muerte por su fe. Tienen que ocultar sus Biblias porque están en un territorio en el que ser creyente es algo penado por ley, inclusive. Y, pero el consuelo en medio de ello es saber que, pues, Él ya sufrió por nosotros antes. Él padeció y una clase de muerte que ninguno de nosotros jamás va a experimentar. Una muerte dolorosa, una muerte espantosa en una cruz, que por si no fueran pocos los sufrimientos a causa de los latigazos, a causa de los clavos en sus manos y pies, las espinas insertándose en su cara, en su cabeza, las espinas de la corona que le pusieron.
Por si no fuera poco, el sufrimiento de llevar en ese instante el peso del pecado de toda la humanidad. Él ahí tomando los pecados de toda la humanidad sobre sí. Entonces, eso le da bastante realce, ¿verdad? Al sufrimiento de él y que lo que yo padezca por causa de su nombre nunca se va a comparar y, y a la misma vez es un sufrimiento con propósito, es un sufrimiento que tenía un objetivo el de Jesús y el de nosotros también tiene un objetivo. Él padeció, dice, por los pecados de nosotros. Nosotros en cierto sentido también sufrimos por los pecados, porque si no es un sufrimiento a causa de algún pecado nuestro, es consecuencia del pecado en el mundo, un mundo caído, las enfermedades, los desastres naturales, incluso el conflicto con las personas, todo eso es por causa del pecado. Y eso también lo hemos hablado, es importante y algo que necesitamos todos los días recordar, lo espantoso, lo repudiable, lo repugnante, lo odioso que es el pecado, porque es el origen tanto de que nuestro Señor muriera en esa cruz de esa manera, como que nosotros hoy suframos también. Sin embargo, así como el sufrimiento de nuestro Señor Jesús por el pecado tuvo propósito, el de nosotros también. Y eso es lo que nos debe dar consuelo. Una idea importante en cuanto a esto de Jesús padeciendo por los pecados, debemos ver una referencia en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, en el primer pacto, que recordemos que para poder pagar por el pecado, los israelitas debían presentar sacrificios de animales. Entonces, ese animal, ese cordero, eh, bueno, el becerro solo era un tipo de sacrificio. Era el cordero, los chivos, las palomas, dependiendo del tipo de sacrificio y ofrenda. En esencia, esos animales estaban tomando sobre sí la culpa de los pecados de los israelitas. Tenía que morir un sustituto inocente. Entonces aquí Pedro hace referencia a lo mismo. Nuestro Señor Jesús en esa cruz como inocente pagando por nuestras culpas. Por eso es importante conocer también el primer pacto, porque nos dirige, nos apunta hacia Jesús. Otra frase importante dice, es esa frase una sola vez. Él padeció una sola vez por los pecados. Esta es una idea que, de hecho, para el autor de Hebreos es muy importante. Jesús no murió más de una vez, ni va a volver a morir más de una vez por los pecados. Ya lo hizo una vez y para siempre, porque es suficiente. Es la vida del Hijo de Dios pagando por las culpas de toda la humanidad. Más que suficiente. Dios pagando en la cruz. Y como dice el autor de Hebreos, especialmente en el capítulo 10, capítulo 9 y capítulo 10, no hay otro nombre, no hay otro que vaya a morir por nuestros pecados. No es que si yo desecho a Cristo voy a encontrar otro sustituto que pague por mí. Solo Él es el único que lo puede hacer. Él era el único inocente, él era el único que era Dios y hombre a la misma vez. Entonces por eso era el único que podía morir en nuestro lugar. Y es suficiente lo que hizo una vez y para siempre. En contraste de toda la cantidad de animales que murieron en el primer pacto, Jesús murió una sola vez. El justo por los injustos. Importante, por supuesto, él lo hace voluntariamente, no es porque no le quedara de otra. También la escritura nos enseña eso. Jesús mismo dice, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Creo que es ahí en Juan 10:15.
si no mal recuerdo. Él es el que da la vida y Él es el que la vuelve a tomar para sí cuando resucita. Un versículo que podría ser muy paralelo de esto que dice Pedro aquí es 2 Corintios 5:21. Ahí por si lo quieren anotar. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. ¿Y cuál fue el propósito final que tenía Jesús en esa cruz? Bueno, igual dice este versículo 18, para llevarnos a Dios. También, si pues, tomamos igual la figura del antiguo pacto, el primer pacto, eh, había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Había un velo, ¿recuerdan? Según estaba dispuesto. Y a ese lugar santísimo, que era el que representaba la presencia misma de Dios, nadie podía entrar, solo el sumo sacerdote una vez al año y presentando sacrificio primero. De hecho, pues el velo literalmente se rasgó, según dice Mateo 27:51, representando de forma simbólica lo que es una realidad para nosotros, el acceso directo a la presencia de Dios, la reconciliación con el Padre, la reconciliación con el Creador, el trono de gracia, como dice Hebreos 4:16, donde mora el Creador, el soberano, el todopoderoso, el inigualable Señor y Dios. Jesús nos ha dado acceso a la presencia de Él. Y no solo como Dios, no solo como creador y soberano, sino también en lo mejor quizás para nosotros como Padre. Tenemos acceso a la presencia de Dios y dice también eso el autor de Hebreos 10:19. Entremos con confianza al trono de gracia. Por el sacrificio que se pagó, que hizo posible eso, aprovechemos el acceso, disfrutemos de poder entrar. Una idea más de este versículo dice que en el griego, la, la frase que se traduce para llevarnos, dice que en el griego clásico era utilizado para decir que, eh, bueno, me imagino que en las monarquías actuales también es así. Cuando hay un rey, hay un cierto funcionario que es el que controla el acceso a la presencia del rey. No es como que cualquiera que quisiera hablar con el rey podía entrar y ya. No, ese funcionario era el que establecía quién podía entrar y en qué momento. Y era incluso el que daba el aviso al rey que si quería permitirle entrar a alguien. Y era ese el que daba paso a la persona que quería hablar con el rey. Bueno, eso es lo que hizo Jesús. Hizo posible que entráramos a la presencia del Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro papá. ¿Qué les parece, hermanos? Vean que ahí solo nos quedamos con la primera parte de este versículo 18, pero creo que muy buen material para quedarnos reflexionando, meditando, que lo aprovechemos ojalá para reflexionar antes de acostarnos, o en nuestro próximo tiempo devocional, porque es un privilegio incomparable. Vamos a dejarlo aquí y la próxima semana entonces continuamos con los versículos que vienen, que pues si quieren irlo leyendo, esos del 18 al 22, van a ver por qué les decía que son algo polémicos o eh, complicados de estudiar. Pero bueno, vamos a hacer el propósito. Oremos.
Amado Padre, gracias te damos porque nos has dado una vez más el privilegio de tu escritura, de tu palabra y la guía del Espíritu para poder entenderlo. Ayúdanos a reflexionar, meditar profundamente en lo que a través de ella nos has hecho ver hoy. Este privilegio inmenso de poder dirigirnos a ti con toda confianza. Gracias a nuestro Señor Jesús por hacerlo posible. Te oramos y agradecemos a través de Él, a través de Cristo, Señor nuestro. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Igual ahí estamos, pues a través de otros medios en contacto. Tengan muy buenas noches y bendiciones.